Es un gusto estar aquí nuevamente y poder compartir en esta ocasión sobre un personaje que tengo que confesar que me había, digamos, intrigado por bastante tiempo, así que de alguna forma disfruté mucho poder preparar este material. Sin más, quisiera primero hablar de algunos temas básicos de Leonardo da Vinci. Aquí tenemos en lo que ustedes ven acá la foto pues del pueblo en donde creció, que es Vinci, ¿verdad? Hay toda una discusión, digamos, de si nació en Vinci o si nació en Anchiano, que es digamos, un pueblo cercano a Vinci. Lo que nos dicen, o sea, lo más probable es que haya nacido en Anchiano y vamos a ver por qué. Porque en el caso de Leonardo da Vinci, que su nombre completo era Leonardo di Ser Piero da Vinci, pues era un hijo ilegítimo. ¿Y qué significaba eso? Pues todos lo sabemos, el hecho de que pues, básicamente nació fuera del matrimonio. Su padre era un notario muy joven que trabajaba en Florencia, que pues Florencia no quedaba tan lejos, digamos, de Vinci, y pues visitaba a la familia y pues parecería que en una de esas visitas familiares pues se enamora de una jovencita, Caterina Lippi, que tenía 17 años y pues la embaraza, queda embarazada. Y pues por supuesto era escandaloso para la época, ¿no? No se pueden casar, primero porque son, digamos, de diferentes clases sociales. En el caso de el papá de Leonardo, que era Ser Piero, pues era un notario, era clase media en ese momento, aunque tenía, digamos, cierta nobleza, por, por eso le decían, utilizaba el ser, digamos, delante de su nombre. Y mientras que Caterina pues era una campesina pobre. Esa era una de las razones. Por la segunda razón es que Ser Piero estaba comprometido y entonces pues obviamente quería a otra persona, se iba a casar con esa otra persona y pues había embarazado a Caterina, que por cierto era no solamente pobre, sino que además huérfana. Unos años atrás había quedado, digamos, sin su familia. Así que era una persona vulnerable que muy probablemente pues encontró o pensó encontrar en Ser Piero, pues a alguien que pudiese de alguna forma darle cierta estabilidad. Lo cierto es que pues a los 8 meses que nace Leonardo da Vinci, pues se casa Ser Piero con Alviera, que también tenía 17 años, pero que era también la hija de un notario florentino bastante importante y que entonces en la época pues eran de la misma clase social, se casaron. Lo interesante es que la familia de Ser Piero sí se hizo cargo de Leonardo, no la dejaron, digamos, abandonado. Y de hecho, Leonardo da Vinci nace en una casa de uno de los amigos de la familia. No iban a ser, digamos, en Vinci, donde tenían la casa principal, precisamente pues por la situación de que era un hijo ilegítimo, pero sí nace, digamos, en Anchiano, que era lo que mencionaba anteriormente, y que pues eso le permitía de alguna forma mayor libertad y no ser tan escandaloso. Como ustedes se dan cuenta, yo aquí les marco la distancia, digamos, que más o menos existe entre Vinci y Anchiano, digamos que no era mucha, estaba relativamente a poca distancia. Y lo interesante es que Leonardo da Vinci nace un sábado y al siguiente día lo bautizan. Tuvo 10 padrinos, 5 mujeres, 5 hombres. Y de nuevo, a pesar de que era ilegítimo, pues la familia de Ser Piero le da todo el apoyo y como vamos a ver, se cría, digamos, entre Caterina, digamos, su mamá, y en este caso su abuelo, el papá de Ser Piero, Antonio, y el tío de él, que digamos fueron una figura importante en la vida de Leonardo. Esta que ustedes ven aquí es el lugar en donde se bautizó a Leonardo da Vinci, que todavía pues está habilitado y funciona, ¿verdad? Ya pues hace más de 500 años. Esta es donde sería la casa, digamos, en donde habría nacido.
hay ahí un pequeño museo y pues digamos que Vinci y Anchiano de alguna forma viven todavía de la figura de Leonardo. Como decía, Leonardo pasaba mucho tiempo con su abuelo. Su abuelo Antonio era toda una familia de notarios, como era usual en esa época, y el abuelo de Serpiero era muy exitoso, una persona muy trabajadora, pero el papá de Serpiero, la verdad es que no. Era una persona que le gustaba el ocio, no ser tan aplicado, pero eso le permitió de alguna forma el tiempo para poder pasarlo con Leonardo. Y además, el tío de Leonardo, tío paterno, Francesco, también fue importante en la vida de Leonardo y de alguna forma fue la figura paterna. Caterina y Antonio tuvieron 4 niños, niñas, perdón, y un niño, o sea, 5 niños que tuvieron pues de ese matrimonio. En el caso de Serpiero, enviudó cuando iba a nacer su primer hijo del matrimonio con la esposa pues, que tuvo, la primera esposa que tuvo. Falleció su esposa en el momento del parto y luego se volvió a casar 2 veces más. Pues y finalmente logró tener hijos, porque con la segunda esposa tampoco tuvo hijos. Así que Leonardo tenía hermanos de uno y de otro, ¿verdad? Por ambas partes, pero nunca tuvo un hermano de padre y madre, podríamos decir, ¿sí? Eso podría haber tenido alguna influencia, digamos, en la personalidad que desarrolló después Leonardo. Algunos autores llaman que esta fue la edad de oro de los bastardos. ¿En qué sentido? En que, digamos, a las familias pudientes, a los nobles, pues el hecho de tener hijos bastardos o que una persona hubiera nacido fuera del matrimonio, no representaba necesariamente una tragedia. Se dieron muchos casos de hijos ilegítimos que lograron alcanzar posiciones de poder y posiciones de importancia, aún siendo hijos ilegítimos. Y uno de los casos más famosos de esa época pues era César Borgia, el hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, que era Rodrigo Borgia. Y como sabemos, César Borgia fue cardenal, comandante militar, fue también mecenas eventualmente de Leonardo, vamos a ver un poco más adelante, y también fue mencionado por Maquiavelo como un líder fuerte. Entonces, digamos que en ese sentido no era tan trágico para Leonardo ser un hijo ilegítimo. Recordemos que además era una sociedad cambiante. Estamos hablando de una transición de la Edad Media a la modernidad, de alguna forma estamos en ese proceso de transición, y eso hacía que Florencia, Milán, Italia en general, pues fueran sociedades más abiertas de lo que había sido Europa digamos, en los siglos anteriores. Sin embargo, en la clase media, que era Leonardo, el ser ilegítimo sí podía ser una complicación, porque en la clase poderosa, pudiente, pues la verdad es que, digamos, su poder pues, era el que de alguna forma ayudaba a los hijos ilegítimos. Pero en el caso de la clase media, y en este caso recordemos que es una época en donde existían gremios, y los gremios sí tenían una estricta moral, digamos. ¿Por qué razón? Porque el valor, el activo de los gremios y de la clase media era su prestigio, era su nombre. En los nobles eran las propiedades y era el dinero que tenía, pero en los gremios era importante el prestigio de la persona. Y entonces, en ese sentido, el hecho de que una persona tuviera hijos ilegítimos, hijos fuera del matrimonio, pues lo hacía alguien que no era confiable, alguien que podía ser cuestionado. Y por esa razón, Leonardo, pues sí tuvo que pagar un costo por haber estado o por haber nacido fuera del matrimonio. Y como vamos a ver, el costo que tuvo es que no tuvo acceso a una educación formal y tuvo que conformarse con una educación básica. La familia le ayudaba económicamente, vamos a ver que incluso más adelante el papá
es el que le abre las puertas para poder incorporarse a uno de los talleres más importantes de Florencia en ese momento, pero en el tema de la educación, Leonardo lamentablemente nunca tuvo una educación formal de alta calidad como los que tenían, digamos, las personas que pues sí eran legítimas y sí tenían cierto estatus dentro de la sociedad. Sin embargo, tuvo también su parte positiva. ¿Y la parte positiva cuál fue? Que Leonardo, de acuerdo a la familia en la que había nacido, era una familia de notarios. ¿Qué tenía que ser Leonardo? Notario, ¿verdad? Entonces era como el destino que tenía. Leonardo hubiera sido un pésimo notario, como vamos a ver, porque era una persona muy desordenada. De hecho, en sus escritos podía anotar cuestiones de anatomía, luego cuestiones de arquitectura, luego pensamientos, digamos, o reflexiones más personales, todo en una misma hoja, ¿sí? Y sin ningún tipo de orden. Y sus escritos en general son bastante desordenados. Entonces, como que ser notario, pues no lo hubiera disfrutado mucho de todas formas, ¿no? Entonces ahí tienen como la parte positiva y el costo para Leonardo que implicó el ser un hijo ilegítimo. Y por supuesto eso le permitió ser una persona pues, que pudo explorar su talento de otra forma. Como decía, pues fue apenas a una escuela de Ábaco, que era básicamente una escuela que les daba cierto conocimiento básico de matemática, ¿verdad? Pero no le permitía, por ejemplo, el acceso a aprender latín, algo que de alguna forma sí resentía Leonardo más adelante. De hecho, aquí hay una cita de Leonardo que dice: soy plenamente consciente de que al no ser hombre de letras, ciertas personas presuntuosas pueden pensar que tienen motivos para reprochar mi falta de conocimiento. Necios, aquellos que se engalanan con las obras ajenas nunca me permitirán usar las propias. Dirán que al no haber aprendido en libros no soy capaz de expresar lo que quiero trabajar, pero no se dan cuenta de que la exposición de mis temas exige experiencia más bien que palabras ajenas. En este texto podemos ver que efectivamente Leonardo sentía el hecho de no haber recibido esa clase formal. Y estamos en una sociedad en donde, por supuesto, era pues, la cuna del Renacimiento, el hecho de la educación formal que se podía acceder, el latín que digamos era un idioma de prestigio, y sin embargo Leonardo no pudo acceder a eso. Lo que le da aún más mérito, digamos, por los logros que tuvo más adelante. Pero vamos a ver que Leonardo al final, como él mismo dice, su principal activo precisamente era la capacidad sensorial que podía tener, la capacidad de observación. Y eso fue lo que finalmente determinó su vida. Pues, ¿cuál era el contexto? Como todos sabemos, Italia estaba fragmentada, Florencia, Milán, Venecia, que eran las principales ciudades. Por supuesto, ahí está un aproximado de cuántos habitantes tenían, pero eran mucho menos habitantes de los que tenían antes de la plaga que afectó a Europa, ¿no? Eran ciudades que ya habían sido diezmadas por eso. Pero algo muy importante es que Leonardo nace justo al inicio del período de paz que hubo entre esas ciudades, lo cual permitió el florecimiento, digamos, del arte, de las ciencias, y fue un período muy interesante para Italia. Algunos datos que les presento a continuación: los niveles de alfabetización y de conocimiento de matemática pues aumentaron en la segunda mitad del siglo XV en Italia. Este dato es interesante: una tercera parte de la población de Florencia sabía leer y escribir, la más alta de Europa, ¿sí? Entonces era un momento en el cual se estaba dando una transformación social en esa sociedad. La imprenta, que es inventada, digamos, en este siglo, estaba provocando una revolución en la propagación del conocimiento. El poder estaba cambiando de la aristocracia terrateniente a los comerciantes y a los banqueros de las ciudades. Y se estaba desarrollando el derecho, la contabilidad, el crédito y los seguros, ¿verdad? Quienes aquí sean auditores saben que pues ahí la contabilidad de doble partida viene de esta época de Italia.
Pero eso tuvo un efecto muy importante en el sentido de que la rivalidad que existía entre las distintas ciudades hacía que cada una quería sobresalir y tener al mejor talento. Y además había una clase, una élite emergente, personas que estaban teniendo dinero y que lo que querían era demostrarle a la élite saliente que tenían, digamos, digamos, el pedigrí, si ustedes quieren, para ser parte de esa élite. Y por eso invertían en el arte, ¿sí? Parte de la competencia era tener al mejor artista, la mejor obra. Entonces, eso permitió que Leonardo y por supuesto toda la generación de artistas de ese momento se desarrollaran y tuvieran una oportunidad que en otro contexto muy probablemente pues simplemente no hubiesen tenido. Al final el arte, pues los artistas necesitan vivir de algo y necesitan tener un incentivo. Y el dinero y la competencia que se estaba dando en Italia en ese momento, pues fue lo que permitió que esta generación de genios y de pintores se pudiera desarrollar. Se trasladó a Florencia a los 14 años. El papá de Leonardo le consiguió un puesto de aprendiz con Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más renombrados de Florencia. Él tenía el taller más importante en ese momento y Giorgio Vasari, que de hecho fue el primer biógrafo de Leonardo, publicó la primera biografía en 1550, tan solo 31 años después de que falleciera Leonardo, y que no fue solamente la biografía de Leonardo, sino además la biografía de los artistas del siglo anterior. Cuenta de que había quedado impresionado, o sea, el papá de Leonardo le llevó, Sir Piero le llevó los dibujos de Leonardo a Verrocchio para preguntarle y decirle, mira, ¿crees que tiene talento? Y por supuesto Verrocchio quedó impresionado y le dijo, pues tráetelo, aquí yo le voy a enseñar. Verrocchio pues trabajaba para Lorenzo de Medici, entonces digamos que ahí se encontró la oportunidad para Leonardo de poder desarrollar su talento. Era el hijo de una mujer muy pobre, campesina, ¿verdad? Pero el padre, que sí se hizo responsable, le permitió acceder, digamos, a esta oportunidad que por supuesto marcó el resto de su vida. Por cierto, Verrocchio realizó la escultura de David antes que Miguel Ángel. Esta sería la escultura. Y la teoría que existe es que el modelo que utilizó Verrocchio es Leonardo, ¿sí? Leonardo da Vinci. Entonces esta sería como la primera aparición, el estrellato de Leonardo. Coinciden más o menos el tiempo en que Leonardo llega al taller de Verrocchio y el tiempo en el que se hizo esta escultura. Así que digamos, ese es un dato interesante. Luego, este se considera el primer dibujo de Leonardo, es el paisaje del Valle del Arno, que era una, digamos, comarca cerca de Vinci. Está fechado el 5 de agosto de 1473. Leonardo en ese momento tenía 21 años. Si ustedes se dan cuenta, es un dibujo pues sumamente interesante, ¿no? La perspectiva que tiene, digamos, esta parte, digamos, que se ve mucho más cercana, por supuesto, a lo que luego se proyecta en el valle. La construcción, digamos, que está en este especie de risco que vira, digamos, hacia el valle. Por supuesto que a los 21 años ya estaba demostrando un talento impresionante. Así que se piensa fue el primer dibujo de Leonardo. Y luego, esta sería la primer pintura en la que participaría Leonardo. Se llama El Bautismo de Cristo, de Verrocchio siempre, que era pues su maestro, ¿no? Y que fue producida entre 1472 y 1475. ¿Cuál fue el aporte que hizo Leonardo aquí? El aporte es este ángel de la izquierda, ¿sí? Verrocchio había un tema y era que en su taller no solamente pintaba él, sino que pintaban pues los aprendices, ¿no? Entonces hay una discusión incluso ahí sobre Verrocchio de pues si él
tenía todo el talento, en realidad utilizaba el talento, digamos, de las personas que le llegaban ahí. Pues ahí está la discusión, no nos vamos a meter a eso, pero lo que sí llama la atención es esa primer pintura de Leonardo, que si le damos un zoom, ustedes pueden ver la diferencia bastante grande entre este ángel y este ángel pintado por Leonardo. Primero, si regresamos aquí, se dan cuenta que hay una sensación de movimiento. El ángel no solamente está viendo hacia adelante o está de espaldas, sino que está en una posición complicada. Él está de espaldas, viendo hacia, digamos, Cristo. Entonces, tiene el rostro volteado. Y a eso, digamos, para el momento en que lo estaba haciendo, ya era de alguna forma diferente a como se había planteado hasta ese momento. O sea, ya ahí hay una innovación de parte de Leonardo. Pero además, si ustedes se dan cuenta, desde esta primera pintura de Leonardo, hay una diferencia en el rostro entre este ángel y este ángel. Y es lo que siempre va a caracterizar la pintura de Leonardo, que es el esfumato, ¿verdad? Y que es básicamente el hecho de que las transiciones de colores y de facciones, si se dan cuenta, está sumamente suavizado. Es como no se nota, es prácticamente que no se nota esa transición de colores. Y eso fue la característica principal de su obra. De aquí en adelante eso va a ser, digamos, se va a repetir innumerables veces. Y de hecho ustedes se dan cuenta, aquí los rasgos de esta persona están mucho más, de este ángel está mucho más marcado de lo que está aquí. Aquí están suavizadas las transiciones. Hay una leyenda, y la leyenda es que Verrocchio, después de ver este ángel pintado por Leonardo, dice la leyenda que nunca más quiso tocar un pincel. Esto lo escribe Vasari. Sin embargo, digamos, por supuesto que cuestionan esto, creen que es una exageración de Vasari al decir de que Verrocchio pues nunca más, porque se sorprendió del arte de su discípulo. Recordemos que Verrocchio ya aquí tenía mitad de los 40, mientras que aquí Leonardo tenía apenas en los tempranos 20, era muy jovencito, le duplicaba casi la edad. Entonces eso por supuesto que podía ser un golpe al ego, ¿no? Pensar de que el discípulo, digamos, estaba de alguna forma mostrando una capacidad mucho mayor que la que él podía tener. Sin embargo, es poco probable que esa leyenda que puso Vasari pues, sea cierta, ¿verdad? Es cuestionada. Luego hay otro aporte que hizo Leonardo en esta época, que es Tobías y el ángel, siempre de Verrocchio. Y aquí, pues su aporte fue un poco más modesto, ¿no? Es este pescadito que está aquí y este perrito, ¿sí? Ahí pues no se ve, digamos, no es tan impresionante, podríamos decir, como el ángel que habíamos visto anteriormente. Otra de las obras de Leonardo, que por cierto, esto tiene una anécdota interesante, porque algunas de las obras de Leonardo se les ha dado la autenticidad hasta mucho tiempo después. Y esta es una de ellas, la Anunciación, que primero se creyó por mucho tiempo, pero estaba hablando por mucho tiempo, fue por 200 años, a Domenico Ghirlandaio, y que se creía, digamos, que era de este autor. Sin embargo, en el siglo XIX digamos, en el siglo y principios del siglo XX, pues se determina que en realidad el autor es Leonardo, ¿sí? Entonces, eso va a pasar también con una pintura que es con la que voy a finalizar, que también se pensó que no era de Leonardo y resulta siendo que sí era de Leonardo. Pues eso dictaminan los expertos, ¿no? O sea, ciencia cierta, pues no lo vamos a saber tampoco. Pero por supuesto que una de las complicaciones de Leonardo es que no firmaba sus cuadros. Entonces eso complicaba, pues, si era de él o no era de él. Decían que imprimía con su huella dactilar, y esa es parte, digamos, de la forma en que se buscan en los cuadros si es de Leonardo o no. Entonces, eso me parece un detalle importante. Y luego, esta tal vez es la primera obra maestra de Leonardo, que se llama La Adoración de los Magos.
Aquí es importante porque ya para entonces, aquí Leonardo ya está él como parte del gremio de pintores de forma independiente. De hecho, él se enlistó, digamos, ya como un pintor independiente a mediados de 1470, 1474, 1475, cuando todavía era discípulo de Verrocchio, y a pesar de que él ya tenía, digamos, cierto tipo de independencia, le tenía un gran respeto a Verrocchio y estuvo con él más o menos hasta 1476. Sin embargo, esta fue la primer pintura que él hizo solo. Y lo interesante es, digamos, varios aspectos. Primero, es que hay en esta primer pintura, si ustedes se dan cuenta, se forma un triángulo. Un triángulo entre la Virgen, Cristo, digamos, y, digamos, estos magos que están, digamos, adorando a Cristo. Y ese triángulo que se forma ahí va a ser una de las características importantes de las obras de Leonardo, pero también va a influir en otros autores de ese momento. Esta se considera, algunos consideran que esta es la primera pintura moderna, ¿verdad? Claro, ahí ustedes saben que siempre hay diferencias de opinión, ¿verdad? Algunos van a estar de acuerdo, otros que no. Pero, digamos, algunos lo consideran como una pintura fundacional, como un cambio de era. Y si ustedes se dan cuenta, hay una diversidad en los rostros. Están personas jóvenes, personas ancianas. Y este personaje llama mucho la atención, este que está aquí, en el cursor. Si ustedes se dan cuenta, lo que resalta es su cráneo, ¿sí? Y eso tiene que ver con el hecho de que, pues Leonardo, recuérdense, la anatomía fue parte de su, digamos, pasión también, como lo vamos a ver más adelante, y para él era muy importante, digamos, el tema de los huesos, los músculos, y este fue como su primer intento, digamos, de resaltar, digamos, más los huesos, digamos, la estructura ósea, más que el rostro, lo cual, digamos, llama mucho la atención, sobre todo porque es temprano, digamos, en su obra. Y luego este personaje que vemos aquí, este que está aquí, se cree que es el autorretrato de Leonardo, ¿sí? Que digamos que no va a ser la primera vez ni la última que lo haga, ¿no? Por lo menos van a haber otras pinturas en las cuales se cree que Leonardo se está pintando a sí mismo, se incluye. Algo interesante es que esto al final, si ustedes se dan cuenta, la obra está inconclusa. Estos de aquí parecen bocetos, ¿sí? Y no está terminada. La obra no se terminó. Eso no va a ser la primera vez que pasa. Leonardo va a tener proyectos a lo largo de su vida que no va a terminar. Era inconstante, por eso les digo, notario no hubiera podido ser, ¿verdad? Le hubiera ido muy mal con los clientes. Y no la concluyó, se fue a Milán, posiblemente decepcionado, porque en ese momento estaban llamando a muchos de los principales pintores en ese momento para que fueran a pintar la Capilla Sixtina. Pues y él todavía no tenía el prestigio como para haber sido llamado en ese momento a pintar la Capilla Sixtina, perdón. Y también se cree que en Milán posiblemente había un ambiente de más libertad, era más cosmopolita posiblemente que Florencia, y eso también lo motivó a que se fuera para allá. Este es uno de las primeras pinturas también de Leonardo, digamos ya cuando ya estaba llegando a los 30. Si ustedes se dan cuenta, esta es la Virgen de las Rocas. De nuevo repite el triángulo, digamos, como la escena principal, lo que nos lleva, digamos, en el foco principal de la pintura. Y aquí están representados la Virgen María, Juan Bautista, Cristo y un ángel. ¿Quién de los dos niños es Cristo y quién es Juan Bautista? ¿Quién es Cristo, perdón? ¿Aquí? ¿Verdad que uno piensa que es él? Exacto, cierto. Pero noten un detalle. Las manos están en posición de adoración. ¿Sí? Entonces, si bien es el más cercano a María, él es el que está adorando
a Cristo, que sería Él. Y si ustedes se dan cuenta, Cristo está levantando la mano como bendiciéndolo, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, llama la atención, digamos, porque es nuevo, de nuevo es como jugar un poco, digamos, con con quien va a apreciar la pintura y no ser tan intuitivo como se pudo haber pensado, ¿no? Porque honestamente yo también pensé que él era, que él era Cristo, ¿sí? Ahora, esta pintura tuvo problemas porque nunca de nuevo, no la terminó y hubo problemas financieros. Les habían ofrecido una cantidad de dinero que esto no lo hizo solo Leonardo, sino que lo hizo con dos hermanos también pintores. Evangelista murió, por cierto, pronto, y hubo un problema en donde pues básicamente estaban pidiendo más dinero a quienes habían encargado la pintura y fue un lío que se extendió por más de una década, ¿sí? Y entonces se hizo una segunda versión. ¿Qué vemos de distinto? Si ustedes se dan cuenta, pues son más o menos 10 años de diferencia. ¿Qué se hizo de distinto? Primero, si ustedes se dan cuenta, Juan el Bautista tiene un báculo aquí, ¿sí? Los niños de acá no tienen el halo, ¿sí? Que sí tienen los niños acá. Esa es una diferencia. Y otro tiene que ver con este ángel. Si ustedes se dan cuenta, este ángel está señalando a Juan el Bautista, mientras que este ángel no lo hace, ¿sí? Entonces fue una segunda versión de la obra, pero con ciertas diferencias. Otro tema es, por supuesto, los colores, ¿verdad? Que aquí están mucho más vivos, aunque pues algunos atribuyen eso a que uno, no se terminó, dos, el tipo de barniz. Recuérdense que muchas de las pinturas que vienen hasta nuestra época, pues obviamente ya se han perdido sus colores originales, incluso por el tiempo, por restauraciones que se hicieron, pero esto me pareció interesante. Ahora, esta es una carta que escribió Leonardo da Vinci a Ludovico Sforza, el Moro, en 1482. ¿Por qué llama la atención esta carta? Porque si ustedes se dan cuenta, pues Leonardo le está pidiendo trabajo, básicamente a Ludovico Sforza. Y aquí es bien interesante la forma en que se vende. Le dice: tengo métodos para destruir toda fortaleza o castillo, aunque esté cimentado sobre roca. Sé construir puentes muy ligeros y resistentes, fáciles de transportar, así como métodos para quemar los del enemigo. También puedo hacer cañones muy cómodos y eficaces, diferentes de los que se conocen. Igualmente puedo hacer minas subterráneas y pasajes secretos para penetrar en los bastiones enemigos sin ser vistos. En tiempos de paz creo que puedo igualar a cualquier otro en arquitectura y diseño de edificios públicos y privados. Punto. ¿Cuál es el problema con eso que está escribiendo Leonardo? Es que todo es mentira. Leonardo hasta ese momento no había hecho absolutamente nada de lo que está diciendo ahí. Sí, él se está vendiendo como alguien que puede, ¿verdad?, crear máquinas de guerra, todo, pero la verdad es que no ha hecho nada. Y entonces, pues llama la atención porque de último le dice: por último, puedo realizar una escultura en mármol, ¿verdad? Bronce o arcilla que inmortalice a vuestra excelencia. Ese era el verdadero punto, ¿sí? De hecho, Ludovico Sforza estaba buscando a alguien que hiciera un monumento para su familia. Pero Leonardo, en la diversidad de intereses, lanza de una vez esto. Él no estaba pensando, lo interesante, él no estaba pensando en la experiencia previa que estaba teniendo. Estaba pensando en los intereses y en lo que iba a hacer a futuro. De hecho, vamos a ver en los escritos más adelante que sí, efectivamente, él planteó parte de lo que está diciendo aquí, pero lo hizo posteriormente, ¿sí? Y sí, estuvo involucrado en algunos tipos de guerras, sobre todo en 1500, ¿verdad? En donde ayudó, de hecho, a hacer César Borgia, pero digamos, eso fue después, pero él ya lo había vendido, ¿verdad? O sea, era un buen vendedor. La característica de Leonardo es que sí era una persona muy sociable, tenía habilidades sociales, no era el típico genio,
digamos, aislado, ¿verdad? Que no se relaciona con nadie. No, Leonardo es bien interesante en ese sentido, tenía muchos amigos, parecía que iba a muchas cenas, ¿verdad? Y tenía diversidad de amigos, además, tenía ingenieros, tenía arquitectos. Me imagino que muchos de ellos también aprendían, ¿no? Pero aparte de sus intereses, muy distinto a como vamos a ver que era, por ejemplo, Miguel Ángel, alguien que sí era, digamos, de una personalidad mucho más retraída y que no se sabía vender tan bien como Leonardo. Luego, pues, ¿cuál fue el trabajo que le pusieron a Leonardo? Pues fue la estatua El Caballo, en honor a Francisco I Sforza, que era el papá de Ludovico. Muy interesante, iba a hacerse de 70 toneladas de bronce. Eso para su época era gigantesco. Era una obra realmente con muchos desafíos. Se hizo un modelo de barro de tamaño real que tenía 7 metros de alto. Lo interesante es que ese modelo en barro estuvo ahí por bastante tiempo. Parte de la característica de Leonardo es que él no tenía prisa. Entonces él hacía un trabajo, lo dejaba, regresaba, y de hecho así fue como hizo la última cena, ¿verdad? Que muy intenso a veces, después lo dejaba y la gente se desesperaba, ¿no? Porque decía, ¿y qué está pasando? Y entonces él decía, mire, pues para genios como yo tenemos nuestros momentos, ¿verdad? Entonces no me estrese, como quien dice, porque yo se lo voy a terminar. A veces no lo terminaba, ¿verdad? Pero aparte de su naturaleza. Entonces él hizo este modelo en arcilla, estuvo ahí durante bastante tiempo. Juntaron el bronce para hacerlo y cuando estaban listos, amenazan, digamos, con la invasión, digamos, a Italia, y pues el bronce que tenían para hacer la escultura de Leonardo la tuvieron que utilizar para la guerra, para armas, básicamente. ¿Qué pasó con el modelo en arcilla? Pues las tropas de Carlos VIII de Francia la utilizaron para practicar. Entonces agarraron con flechas y destruyeron la obra en arcilla. Esa fue lamentablemente, ese fue el final de esta obra. Aquí tienen, digamos, tenemos algunos de los bocetos que había hecho Leonardo. Ahora aquí hay una cosa interesante. Y es que fíjense ustedes que Charles Dent era una persona, no era un multimillonario, ni mucho menos, ¿verdad? Era una persona bastante común en los años 80, 90, pero que tenía una idea en mente, ¿verdad? Y su idea en mente era realizar el caballo que nunca pudo hacer Leonardo. Y entonces, por cierto, Charles Dent lo impulsó, pero murió y no lo pudo hacer en su tiempo de vida. Pero posteriormente, en honor, digamos, a él, pues se hicieron recaudaciones y todo, y finalmente Nina Akamu fue quien realizó, digamos, la obra. Esta que ustedes ven aquí es la que está en Milán, en el hipódromo de Milán, ¿sí? Este que está aquí. Y si ustedes se dan cuenta, la señora que está aquí nos permite ver las dimensiones del caballo, ¿sí? Era un caballo bastante grande. Y luego, a raíz de esto, se han hecho otros caballos y este está en Michigan. Vean ustedes, ahí una niña, ¿verdad? Las dimensiones del caballo pues sí son bastante grandes. Entiendo que hay 5 más en otras partes del mundo, así que pues ahí está esa anécdota. Luego vamos a una ya de las obras más importantes de Leonardo, que es por supuesto La Última Cena, que fue hecha entre 1495 y 1498. A propósito, quise iniciar con esta fotografía, porque si ustedes se dan cuenta nos permite ver las dimensiones de este mural, ¿sí? Es bastante grande, ¿no? O sea, no es una cuestión pequeña. De hecho, creo que aquí está, mide 4.5 metros de alto por 8.8 metros de largo, así que es una obra bastante grande. Está en el convento de Santa María de las Gracias, digamos como una especie de sótano, digamos como abajo. Y si ustedes se dan cuenta, algo interesante es que también tiene estos escudos, ¿sí? Que también fueron hechos, que son originales de la época, digamos, y que representan, por supuesto, al mecenas de ese momento de Leonardo, que es
los esforza, ¿sí? Que además, yo no sé quién aquí leyó el Código Da Vinci, ¿verdad? Yo iba a traer el Código Da Vinci, pero también iba a traer el otro, que creo que me parece más bonito y más interesante, el nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? De hecho, yo leí primero el nombre de la rosa de Humberto Eco, y cuando leí el Código Da Vinci, pues me pareció, pues, no tan interesante como Humberto Eco, ¿verdad? La obra del nombre de la rosa es fascinante. Además, la película también, que yo creo que fue medio bien lograda dentro de todo, ¿no? Ahora, ¿por qué esta obra, digamos, es tan importante? Miren, la forma en que se había pintado hasta entonces la Última Cena era bastante estática. ¿Qué significa eso? Pues que todos estaban como medio que sentaditos ahí, ¿verdad? Y era Cristo, los 12 apóstoles, sin mayor cosa. ¿Cuál es la innovación que hace Leonardo? Primero, algo importante de Leonardo es que él siempre le gustaba estar experimentando con nuevas combinaciones de pintura y de, digamos, materia prima para pintar. Y esta fue una de esas. Aquí experimentó. ¿Y cuál es el problema con ese experimento que tuvo? Que, por cierto, no era de muy buena calidad, y pronto la pintura comenzó a dañarse, ¿sí? Se comenzó a dañar muy pronto. Y por eso es de que la pintura que llega hasta hoy en día muy probablemente ya tenga muchos retoques, ¿sí? Muchos retoques, ya no sea, pues pueda distar bastante de la obra original de Leonardo. Sin embargo, por supuesto, el esquema principal sigue siendo el mismo. Primero, el tema de la perspectiva, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí están todas estas líneas, digamos, que están trazadas y que nos llevan a un punto central. ¿Cuál es? Cristo, ¿sí? Segundo, se repite de nuevo el tema del triángulo, ¿sí? De hecho, Cristo, que es el centro, está formando un triángulo con su cuerpo, ¿sí? Primer punto. Segundo, en la Última Cena, lo que estamos viendo es personas que están platicando, personas que están reaccionando. ¿A qué están reaccionando? A una frase que hace Cristo. ¿Y cuál es esa frase? Famosa frase en la Última Cena. Uno de ustedes me va a traicionar, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que vemos aquí son personas discutiendo. Vean ustedes, por ejemplo, nos vamos aquí. Estas personas están discutiendo y están reaccionando ante lo que acaba de decir Jesús. Y de hecho, este apóstol está preguntándole, ¿no? ¿Seré yo maestro? ¿Verdad? Y de este lado también vemos esta reacción. Vemos a un Juan, digamos que es este que está aquí, ¿verdad? Que por supuesto vamos a hablar después de eso, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, la pintura lo que nos da es un momento dramático, un momento en donde acaba de ser una afirmación y las personas están reaccionando. Esa es la gran innovación de Leonardo, que nos da movimiento, que nos da acción, que nos da un drama, a pesar de que pues es una pintura, pero nos da toda esa sensación. Y luego, si ustedes se dan cuenta, todos están agrupados en tres. Aquí está un grupo de tres, el primer grupo de tres, el segundo grupo de tres, tercer grupo de tres, cuarto grupo de tres. Eso lo interpretan como, hay distintas interpretaciones, pero uno de ellos es la alusión a la Trinidad, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que muy probablemente están pensando Leonardo en ese momento. Entonces, aquí estaría Bartolomé, Santiago el menor y Andrés. Esto, digamos, no tiene mayor comentario, pero el siguiente sí. Aquí está Judas, que Judas, si ustedes se dan cuenta, tiene algo en la mano. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? Las monedas, ¿sí? Lo que tiene es, digamos, una bolsa que se interpreta como la bolsa con las monedas de plata con las cuales traicionó a Jesús. Entonces hay una caracterización de Judas en este momento.
Y luego está Pedro, que Pedro, miren que tiene en la mano, un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo. ¿Y por qué Pedro tiene un cuchillo? Exactamente, ¿verdad? Es el reaccionario, es el que luego cuando llegan con Jesús viene y agarra la espada y le quita la oreja a un centurión, a un soldado romano. Entonces, digamos, ahí está esa caracterización. Y luego Juan, que tiene un aspecto mucho más tranquilo, ¿verdad? Y que de hecho en el código da Vinci, pues se dice que pues, no es Juan, ¿verdad? Sino que es María Magdalena, lo cual, digamos, por supuesto, la refutación a eso es que pues, ha tenido pues, los retoques que ha tenido y que posiblemente por eso su rostro parece tan femenino, ¿verdad? Y ya no está, digamos, como estaba originalmente. Es una de las posibles explicaciones. Luego aquí ya hay unas interpretaciones más, digamos, libres, les llamo yo. Una es que, pues aquí está Mateo, Judas Tadeo y Simón Celote. Aquí algunos interpretan que este es Ficino, filósofo de ese momento, que este sería un autorretrato de Leonardo y que este sería Platón que están discutiendo, ¿verdad? Bueno, esas son interpretaciones más libres, ¿verdad? Y por último, está Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Algunos interpretan que esto es la Trinidad. Tomás, que está con digamos, el dedo hacia arriba, estaría representando, señalando al Padre. Santiago el Mayor, que está con los brazos abiertos, estaría representando a Cristo, la crucifixión de Cristo. Y en el caso de Felipe, que está con las manos en el pecho, estaría representando el Espíritu Santo. Esas son, de nuevo, otras lecturas. Posiblemente si llamamos a Leonardo nos dirían, no, pues sí, esos eran solo los apóstoles, ¿verdad? Pero las pinturas siempre se prestan, digamos, cuando tienen, digamos, este nivel de impacto, pues a que se puedan interpretar de estas formas. Anécdota de esto es que cuando Luis II invadió la ciudad, quedó tan admirado de la obra que pensó en descolgarla de la pared y llevársela a Francia. ¿Sí? O sea, esta pintura de verdad causó un impacto en su momento. O sea, como lo registran, digamos, los distintos testigos de ese momento. Entonces, fue muy importante. Incluso se dice que Napoleón Bonaparte también pensó en su momento despegarlo y llevárselo. Por supuesto, nadie lo hizo porque pues, era imposible, ¿verdad? Físicamente imposible, y como estaba tan dañada, pues ni modo. Miren, hasta aquí hemos visto la faceta de Leonardo como pintor. Y la verdad es que todos vemos a Leonardo más como asociado a estas pinturas, a la Última Cena y por supuesto a la Mona Lisa, que vamos a hablar de último. Sin embargo, Leonardo tiene otras facetas, que es, digamos, lo que vamos a hablar a continuación. Primero, ya les decía yo, no lo había hecho entonces, pero después lo hizo, el tema de pensar en máquinas de guerra. Y el primero es el tanque, ¿sí? El más famoso, uno de los más famosos. ¿Cuál era la idea de esta estructura? Si ustedes se dan cuenta, la idea era que hubieran personas que fueran adentro de esta estructura de madera que estaría, digamos, protegida con metal y que pudieran ir avanzando en el campo de batalla, atacando al enemigo, pero que ellos estuvieran protegidos del ataque del enemigo. Esa era la idea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está aquí, digamos, el mecanismo interno de cómo iría avanzando este tanque. Un dato interesante es que la forma en que están los engranajes y el movimiento van en sentido contrario. Entonces, esta máquina, así como está hecha, no funciona, porque se quedaría parada todo el tiempo. Algunos dicen que Leonardo lo hizo a propósito porque lo que no quería era que se la copiaran y que entonces muchos de sus inventos, de hecho, a propósito tienen cosas disfuncionales para que, pues básicamente, pues no, era como cuando no habían derechos de patente, ¿verdad? Entonces era una forma de proteger su invento. Y aquí vemos que se han hecho varios, de hecho, diseños a escala, digamos, de lo que planteó Leonardo, pero vean ustedes que básicamente el concepto es el mismo que un tanque. Personas que están
dentro, protegidas y que pueden atacar al enemigo, que era lo que tenía esto. ¿Cuál era la gran desventaja? Bueno, en un terreno que era, digamos, que no era plano, pues esto no iba a avanzar y entonces obviamente iba a tener problemas de aplicación. Pero el concepto ahí estaba. Otro de los clásicos de Leonardo es este, que era una máquina supuestamente para volar y que, si ustedes se dan cuenta, tiene, digamos, el mismo concepto de un helicóptero, ¿sí? De hecho, la idea era que se pudiera, con la fuerza humana, mover, y eso eventualmente daba, la idea era que iba a dar vueltas y que entonces eso iba a hacer, provocar la suficiente fuerza para poder levantarse, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Y aquí creo que ustedes vean, Leonardo está pensando esto antes de la revolución industrial, antes de la electricidad, antes de todo lo que, digamos, vino después. Entonces, hoy nosotros podríamos decir, ay, pero qué infantil Leonardo, ¿va? ¿Cómo se le ocurre eso? Pero pensemos, ubiquémonos en 1400, en 1500, cuando nada de lo que hoy conocemos existía. Entonces, realmente sí era revolucionario. Estaba pensando formas de máquinas que para su entonces nadie más había pensado. Nadie más. Entonces sí estaba siendo una persona disruptiva de alguna forma para su época. ¿Cuál era la principal limitante? Es que pues no existía todos los inventos que vinieron después que hacían posible que pudieran tener funcionalidad. Eso es como, imagínense ustedes, irnos con nuestro teléfono móvil, si pudiéramos viajar en el tiempo, o con nuestra computadora, y nos trasladamos 500 años atrás. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que nos va a funcionar el tiempo que la batería aguante, y después ahí se murió. ¿Sí? Entonces los inventos quieren un proceso de inventos previos para que funcionen, y ese era el tema de Leonardo. Miren, esto parece muy interesante. Esto es pensar en un traje de buzo, y esto lo hacía en principio para poder atacar, digamos, los navíos, poderlos ir a atacar sin que los vieran. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esto era un traje de cuero con unas cañas que estaban en esta especie de campana. Esa campana era de corcho. Entonces, en principio, pues esa era la forma en que iba a respirar, ¿no? Al alcanzar el aire. Pero en principio, pues le permitía poderse movilizar debajo del agua primero sin poder ser atacado, porque bajo el agua, pues las balas o las flechas en ese momento no iban a llegar hasta la profundidad, y poder acercarse al enemigo. La idea es que fuera una especie de paracaídas, ¿verdad? Que se pudieran tirar la persona y poder aliviar el golpe, digamos. Y esta que es, digamos, de las clásicas, el ornitóptero, ¿sí? Que básicamente pues era la idea de poder tener alas, ¿verdad? Una especie de planeador y de poder irse. No sé si ustedes, bueno, yo tengo dos hijos que están todavía pequeños, así que me toca que ver caricaturas, ¿verdad? Entonces, hay una de un perrito genio que adopta a un niño, y se me está yendo el nombre, Peabody, Mr. Peabody. No sé si lo han visto. Pero Mr. Peabody, a mí me encanta además, o sea, yo creo que yo se los pido a mis hijos y no al revés, poderla ver, porque viaja en el tiempo, y entonces viajan a la época de Leonardo, ¿verdad? Y entonces conocen a Leonardo, y entonces hay una escena en donde precisamente utilizan este aparato y pueden volar, ¿verdad? Bueno, nunca se llegó a dar, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿cuál es lo fascinante de esto? Y por eso creo que Leonardo tiene mérito. Primero, porque, a ver, no era el primero que había pensado en este tipo de ideas. Ya había sucedido antes. ¿Cuál es la diferencia con Leonardo? Con Leonardo, en el caso de pensar en volar, es que él sí dedicó mucho tiempo a examinar la forma en que volaban las aves. Entonces, en sus escritos sí tiene dibujos de la mecánica de cómo volaban las aves. O sea, él sí quería y sí creía que podía lograrlo a través de examinar cómo volaban las aves. Entonces, una de sus fascinaciones y de sus obsesiones en sus escritos es el vuelo de las aves, porque él pues quería imitar y quería realmente lograr volar.
Entonces, en ese sentido es bastante disruptivo. Esta es la grúa giratoria que permitía, por supuesto, mover un objeto de un lugar a otro. Digamos, al final, pues, la idea es la misma que se utiliza hoy con las grúas que vemos construyendo los edificios, ¿no? Entonces, en ese sentido, también está teniendo una idea revolucionaria. Esta es una especie de ametralladora, son 30 cañoncitos que están ahí. ¿Cuál era el problema que se tenían con los cañones? Que se sobrecalentaban y entonces ya no se podían utilizar. La idea de esto era que se pudieran utilizar 15 una vez, 15 otra vez, entonces se turnaban de tal forma que daban mayor poder de fuego. Entonces, efectivamente, Leonardo al final terminó cumpliendo la carta que le escribió a Ludovico Sforza, ¿verdad? Esto, miren, es un mecanismo para movilizar agua, pasarlo de un lugar a otro, ¿verdad? Eso es parte también de la genialidad que tuvo, con poleas. Este es una ballesta gigante. Muchos de sus máquinas de guerra, la verdad es que daban más miedo que funcionalidad, ¿verdad? Porque no funcionaba, es una ballesta de este tamaño, ¿no? Aunque entiendo que en algún momento, porque han habido grupos que se han dedicado a querer replicar los inventos de Leonardo, ¿sí? Y entonces, pues entiendo que en algún momento algún grupo lo intentó, pero de todas formas no era muy funcional. Entonces, en el campo de batalla, en ese momento que pues era a caballo, ¿verdad? Y todos estaban a la intemperie, pues ver una ballesta de ese tamaño seguramente pudo haber sido algo que daba miedo, que el miedo es importante en el campo de batalla, sobre todo en ese momento, ¿no? Miren, este es un artefacto interesante porque es un odómetro, que es lo que tienen los vehículos para medir las distancias. Y entonces, esto sí lo hizo Leonardo. Lo que se cree es que él sí hizo esta máquina y que sí logró medir la distancia entre Milán y Florencia, ¿verdad? Entre distintas ciudades de Italia. Así que en ese sentido, pues fue otro de sus inventos. La siguiente. Pero en nuestra era moderna, si nos vamos a nuestros teléfonos, es como un Google Maps, ¿no? ¿Cuál es lo interesante? Que es un mapa que, digamos, es desde las alturas, parecería como una foto satelital, ¿sí? Que para su momento, digamos, fue revolucionario y que, por cierto, este sí sirvió, ¿sí? Le sirvió a César Borgia, digamos, en la conquista de la ciudad. Y si ustedes se dan cuenta, pues sí, parece un mapa, ¿verdad? Un mapa como una foto satelital, digamos, y que los expertos dicen que fue de una precisión impresionante. O sea, lo que llama la atención es que tuvo una precisión que para su época es realmente increíble, ¿sí? Así que esto es otra, cartógrafo, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver de esta forma. Este fue en 1501, 1502 tuvo que haber sido este mapa, ¿sí? Porque fue cuando lo utilizó, se dice que lo utilizó César Borgia. Luego, pues, los estudios de anatomía que hizo Leonardo y que, si ustedes se dan cuenta, estudió la estructura de los huesos, de los músculos. Entiendo que han habido incluso exámenes médicos que se han hecho posteriormente, que han, digamos, visto este tipo de dibujos que hizo Leonardo y el dictamen es que son bastante certeros, digamos, y que hizo un buen trabajo, ¿sí? ¿Cuál era el problema con hacer esto? Es que eran los cadáveres y en ese momento pues era un pecado, era una herejía hacer eso. Y de hecho el tiempo en el que lo pudo hacer fue limitado porque eventualmente pues se lo prohibieron, ¿verdad? Porque estaba cometiendo pues un sacrilegio. Aquí ven ustedes un feto que logró dibujar. Aquí ven el cráneo. Vean ustedes, por ejemplo, la columna vertebral. Es impresionante el dibujo de la columna vertebral, las manos, ¿sí? Los tendones.
Por supuesto, los órganos internos, ¿sí?, que están aquí, que también los hizo como parte de sus estudios. Entonces noten que, sí, perdón. Me pregunto, pragmáticamente, ¿un mecenas financiaba una persona dibujando y probando y discutiendo y inventando sin producto final? No tenían Una meta, dice usted, sí, unos indicadores de acción. Miren, esto me abre la puerta a una reflexión importante. Y es que, digamos, usualmente en Europa, en la Europa de ese momento, en Italia, pero después va a ser en Inglaterra, en Francia, los mecenas eran lo suficientemente generosos como para comprender la naturaleza de esta gente. Y eso es lo que permitió, creo yo, el florecimiento del arte y el renacimiento, pero luego el arte en general en Europa. Y ojo, les voy a decir una cosa. Si un país quiere ver que el arte, la música, todo florezca, hay que financiarlo. Y si hay personas, las élites, sobre todo las élites económicas, que tienen el dinero para hacerlo, son las llamadas a hacer eso, ¿sí? Es la forma en que esto no salió gratis. O sea, el hecho de que Leonardo se pudiera dedicar su vida a eso, no salía gratis. Sí les pedían, hay que decirlo, sí les pedían ciertos productos que tenían que dar, ¿verdad? Porque tampoco era tan así, pero les tenían una paciencia enorme, ¿verdad? Pero tenían el tiempo libre para hacerlo. Eso creo yo en América Latina, ojo, no lo hemos visto tanto. Y entonces eso habla mucho de que las élites a veces no valoran el arte, la ciencia. Esto quiere dinero. Incluso les voy a decir, la investigación científica quiere mucho dinero. Y para eso se necesita que los élites estén comprometidas. Luego está el famoso hombre de Vitruvio, que al final, si ustedes se recordarán, Vitruvio pues era un personaje de Roma, digamos un arquitecto de Roma, que lo que hizo fue como describir cuáles eran las proporciones ideales que tenía que tener el cuerpo del ser humano. Entonces, ¿qué hizo Leonardo con este dibujo icónico? Es simplemente pues seguir las instrucciones de Vitruvio y decir, pues vamos a crear un hombre que tenga esas proporciones. Y de ahí pues tenemos este famoso dibujo, que algunos otros lo intentaron, por cierto. Hay algunas otras versiones, pero ninguno logró la visibilidad que tuvo este. Hay una anécdota interesante que es un duelo entre Leonardo y Miguel Ángel, que por supuesto coincidieron, pero Leonardo era más grande que Miguel Ángel, ¿sí? De edad, ¿sí? Entonces, en 1503, la República de Florencia encargó a Leonardo una pintura mural sobre la batalla de Anjari y poco después a Miguel Ángel una batalla sobre Cachina, una cosa así pues se pronuncia. Esto en el Palacio Viejo de Florencia, Salón de los 500. En este salón. O sea, la idea es que Leonardo iba a estar de este lado, Miguel Ángel iba a estar de este lado. Entonces, imagínense, era un duelo de titanes, ¿verdad? Hubiese sido fascinante si hubiésemos tenido el resultado de eso. Entonces, este duelo hubiese sido fascinante, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Pues Leonardo empezó, pero de nuevo, Leonardo no le gustaba, fíjense algo, la mente genial de Leonardo. Leonardo no le gustaba repetirse y buscaba siempre formas distintas de hacer las cosas. Entonces intentó una forma distinta de hacer, digamos, el mural y no le funcionó. Mientras que Miguel Ángel pues abandonó el proyecto porque lo llamaron ni más ni menos para hacer su famosa obra de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Luego hubo una época en que Leonardo estuvo en Roma, pero para entonces ya Miguel Ángel y Rafael ya se habían consolidado más que él como pintores, ¿sí? Ya Miguel Ángel, pero ya Leonardo estaba de alguna forma pues un poco había perdido la juventud, ¿no? Y estos eran como los emergentes. Entonces el Papa le ponía más atención a Miguel Ángel y a Rafael. Leonardo dijo, bueno, si no me ponen atención, yo me voy. Y aceptó la invitación de Francisco I para irse a vivir a Francia, en donde pasó sus últimos años. Francisco I
adoraba a Leonardo y la mamá de Francisco I también. Entonces la verdad es que la pasó muy bien, digamos, sus últimos años. Se dedicó a escenógrafo, que esto, ojo con esto, Leonardo fue escenógrafo también en Italia en 1480, ¿verdad? En los 80. Como escenógrafo fue que aprendió también mucho de los temas de funcionamientos mecánicos, porque en las obras de teatro pues había que hacer, digamos, esta especie de montajes, ¿verdad? De paisaje y todo eso con poleas y todo. Entonces, parte de su pensamiento ingeniero también tenía que ver con eso. Pero en Francia, pues montó varios espectáculos que fueron exitosos. Entonces, ¿a qué se dedicó en la última época? A ser escenógrafo, pero también a su famosa obra, ¿sí? Leonardo comenzó el retrato de la Mona Lisa en 1503. Digamos, el consenso es que era Lisa Gherardini, esposa del comerciante florentino Francesco de Giocondo, y de ahí el nombre, la Gioconda, ¿no? La empezó en 1503 y se la llevó de ahí en adelante para todos lados. Nunca la terminó, según él. Es una obra inconclusa. Él quería, digamos, alcanzar tal nivel de perfección que siempre le hacía algo más, algo más, algo más. Y lamentablemente falleció antes de entregarla, ¿verdad? Porque pues, había sido por encargo, supuestamente, ¿verdad? Es una de las teorías. Pero el rey Francisco la adquirió poco después, de la muerte del artista, y lo incluyó en las colecciones reales y pues ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Pero se la robaron en 1911, ¿sí? Fue un obrero italiano que creía que el lugar de la Mona Lisa era Italia y no Francia. Estuvo 2 años perdida. Cuando lo intenta, estaba en su apartamento prácticamente, muy bien guardada, afortunadamente, ¿verdad? Y cuando la quiso vender, pues la policía lo agarró. Hay una anécdota que no sé si sea cierta, pero por lo menos a nivel de leyenda exista, que incluso interrogaron a Picasso al respecto, ¿verdad? No sé si sea cierto, pero bueno. Y otro hecho es que Napoleón supuestamente la tuvo colgada en su habitación por un tiempo, ¿sí? Es otra de las anécdotas. Walter Isaacson, que es el que hizo la biografía de Leonardo más reciente, él cree que esta es la obra máxima de Leonardo. La teoría de Isaacson es de que aquí Leonardo utilizó todos sus conocimientos de anatomía, digamos, del funcionamiento del cuerpo, de pintura. Y una tesis importante a Isaacson es de que para Leonardo no existía diferencia entre el arte y la ciencia, que en ese momento no se le llamaba ciencia, por cierto, eso fue mucho tiempo después que se le llamó ciencia, pero para él no había diferencia. Entonces, imagínense ustedes, examinar el cuerpo humano era al final un instrumento también para hacer pinturas, ¿verdad? Examinar, o sea, él diseccionó rostros, ¿verdad? Sabía los músculos, cómo funcionaban. Y según este autor, eso hace de esta obra lo que es una obra, digamos, la más majestuosa de Leonardo. Él incluso dice, miren, Leonardo, hay que recordar, dice él, que él incluso diseccionó ojos y que eso de alguna forma posiblemente le da esa mirada tan enigmática y que en principio si uno se mueve a la izquierda o se mueve a la derecha, da la sensación de que siempre lo está viendo, ¿no? Que es una de las cosas, de los efectos que genera. La sonrisa, ¿verdad? Que es también parte de su encanto, que hay una película que se llama La sonrisa de Mona Lisa, ¿la han visto? Muy buena, si no la han visto, muy buena. Como comprenderán, me gusta mucho ver películas. Que no tiene nada que ver con la pintura, por cierto, es una película un poco feminista de los años 60, pues ubicada en los años 60.
Entonces lo que dice este autor es de que todo eso le da ese encanto a esta pintura, y por eso, digamos, es al final de su vida, es con la que termina su vida Leonardo con esta obra. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519 a los 67 años. 67 años, joven, la verdad es que joven, ¿verdad? Para la época sí, posiblemente, pues ya para la época era considerada una persona mayor, aunque miren, porque digamos en economía uno ve mucho la expectativa de vida, y la expectativa de vida para ese entonces eran 40 años, yo ya me hubiera muerto. Pero en realidad la expectativa de vida estaba muy asociado a que la gran mayoría de personas morían antes de los 5 años. Las mujeres tenían hasta 13 hijos, pasaban embarazadas 10 años de su vida, pero se le morían 8 o 9 hijos antes de cumplir 5 años. Eso hace que la población del mundo en ese momento esté plana prácticamente, y la población del mundo creció a partir del siglo XIX, cuando las mujeres siguieron teniendo 13 hijos, pero ya no se morían. Bajó la mortalidad infantil, y eso hizo que la población hubiera una explosión demográfica. Bueno, pero ese es otro tema. Giorgio Vasari dice que el artista murió en los brazos de Francisco I, y de hecho tan así, pues que ahí está esta pintura que representa la muerte de Leonardo. Ahora, muchos cuestionan que esto sea cierto. Sí murió en la propiedad del rey, pero no existe evidencia que el rey estaba en ese momento. Más bien existe evidencia de que pues estaba en otro lugar, ¿verdad? A algunos kilómetros de ahí, y que lo que sí es cierto es que murió, digamos, en la propiedad del rey, y que pues al rey y a su mamá y bueno, a la familia, pues sí le dolió obviamente, porque pues era muy querido, lo admiraban mucho. De nuevo, su pregunta, lo admiraban, ¿verdad? Y le tenían respeto por lo que había hecho y lo que podía lograr. Un dato interesante es que en el 2017 esta pintura, El Salvador del Mundo, miren, esta se creyó por mucho tiempo que no era de Leonardo. Creían que era una copia, una falsificación, hasta que en décadas recientes pues la examinaron y llegaron a la conclusión que sí era de Leonardo. Y en 2017 se vendió por 450 millones. Un dato interesante de esta obra: la primera vez que se vendió por 100 millones. La segunda vez que se vendió por 217 millones. Perdón, por 450 millones. O sea, ganó 350 millones. Muy buena inversión, ¿verdad? Esta, entiendo, es la única obra de Leonardo que está en manos privadas. La única, ¿sí? Y por eso también la hace tan, digamos, valorada, ¿no? Y pues la compró un jeque árabe, ¿verdad? Que son quienes pueden tener 450 millones para comprar una pintura. ¿En dónde están los escritos de Leonardo? Pues ahí están, se les llaman códices. Están uno en Milán, otro en Londres, en España, en Reino Unido. ¿Y quién tiene uno privado? Bill Gates, ¿sí? Que en 1994 lo compró por 30 millones. Tiene 72 páginas, ¿sí? Si Bill Gates lo quisiera vender ahorita, pues no sé cuánto se iría, ¿verdad? Si nos vamos con la lógica de la pintura, de pronto y sale de pobre Bill Gates si vende esa. Si vende este códice. Así que ahí está parte del legado. Miren, conclusiones. No es una exageración cuando se dice que Leonardo es el polímata más importante de la historia. Pintor, arquitecto, ingeniero civil y militar, anatomista, inventor, filósofo. Piensen ustedes en cualquier personaje. Piensen en Einstein, que hablamos la vez pasada. Su tema era la física y nada más. Piensen
no sé, en Miguel Ángel. No que eran su competencia más directa, tampoco. Piensen en Isaac Newton, piensen en cualquier personaje y no van a encontrar ninguno que tenga este amplio espectro de campos en los cuales se haya dedicado. Isaacson, en mi opinión, lo hace de menos. Él dice, miren, pues la verdad es que la principal virtud fue su curiosidad. Y ciertamente es cierto. Y Isaacson dice, miren, no, pues aprendamos de la curiosidad de Leonardo. Yo creo que es una importante lección. Pero a ver, ¿quién puede pasar de hacer las pinturas que hace a pensar de una forma, a estudiar el cuerpo humano de una forma con la anatomía, a pensar en cuestiones de ingeniería? Es decir, hay que tener una mente muy plástica, muy brillante para hacer eso. Y además, en unas circunstancias, la verdad, bastante difíciles, que es lo que le tocó a Leonardo. Leonardo no solamente fue un hombre del Renacimiento, fue el hombre del Renacimiento. Fue una persona con educación básica que logró autoformarse por su curiosidad insaciable, y ahí sí, tiene razón Isaacson, y su capacidad extraordinaria de observación. Algo que dice este autor es, miren, lo que tenía Leonardo es que todos nosotros ya damos por sentado todo. Todo. O sea, lo que vemos, o sea, perdimos la capacidad de asombro. ¿Cuál era la fascinación de Leonardo? Preguntarse, ¿y eso por qué funciona así? ¿Y eso por qué funciona así? Y estarse preguntando constantemente, y esa fue la forma, digamos, en que tuvo esta cantidad enorme de intereses. Leonardo fue capaz de ver al futuro, aunque para su época era imposible implementar sus inventos, pero él sí pensó en máquinas que después, con la tecnología disponible, lograron concretarse y lograron ser posible. ¿Cuál es lo malo? Que no sistematizó sus conocimientos. Sus escritos son, como les dije, un caos, ¿verdad? Entonces no hay forma de sistematizarlos y eso limitó su capacidad de influencia. No es que él se haya puesto a decir, voy a escribir sobre el tratado, ¿verdad? No. Él todo el tiempo andaba cargando, de hecho, un cuaderno donde iba haciendo anotaciones, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso, por supuesto, pues no le da la capacidad de sistematizarlo. A ver, hay una pregunta que no me han hecho. No, si tuvo descendientes. Ahí está, gracias. Esa era la pregunta. Miren, con esto termino. Que no lo conté en el orden cronológico. Cuando él estaba con Verrocchio, hubo una denuncia anónima contra Leonardo por sodomía, homosexualismo. Lo llevaron a juicio, no se presentó, pues nadie se presentó a testificar y lo dejaron libre. O sea, para ese entonces pudo haber sido multa o pudo haber sido la muerte, ¿verdad? Porque pues estamos todavía, digamos, con vestigios de la Edad Media. Entonces hay una discusión si Leonardo pues era gay, homosexual o no. Isaacson cree que, según su teoría, él dice que era gay y que vivía libremente, supuestamente, su homosexualidad, exactamente. Esa es su teoría. Incluso tuvo dos ayudantes. Uno de ellos lo tuvo como desde los 10 años y que lo acompañó hasta el resto de su vida. Y de hecho fue el que se quedó con todos sus escritos. Algunas teorías dicen que era su pareja, ¿verdad? Ahora, hay otros que creen que no. Hay otros autores que creen que lo de esta denuncia que le pusieron es falsa y ven en Leonardo más una persona tan metida en explorar, en todo ese tipo de cosas, que él al final era una persona un poco rara en el sentido que era asexual. Existe esto, ¿verdad? Incluso si nos queremos poner un poco religiosos, ¿verdad?
Recuérdense que el apóstol Pablo habla de ese tema, ¿verdad? Dice, no todos son como yo, dice Pablo, ¿verdad? Los que no son como yo, cásense. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una parte, y esa a propósito no la puse, pero hay una parte donde Leonardo muestra desprecio por el acto sexual. Y él dice, y es muy gráfico, ¿verdad? Entonces no lo voy a escribir, pero él siente desprecio y dice, no, eso, ¿verdad? Como que no. Isaacson interpreta esa frase como el desprecio para la sexualidad heterosexual, según él. Pero según él, no es para lo homosexual. Yo creo que es general, ¿verdad? Me tiendo a pensar más que era una persona que muy probablemente estaba digamos, metida, digamos, en sus ideas, porque si ustedes se recordarán, no es como los Franklin que vimos hace algunos meses, que eso sí era otra cosa, ¿verdad? Pero aquí pareciera que no. Pero bueno, no lo sabremos, ahí están las dos opciones. Bueno, yo creo que entonces, muchísimas gracias por su tiempo.